La oración compuesta o también denominada oración compleja es aquella que presenta dos o más verbos conjugados. Es aquella que presenta dos o más verbos conjugados. La oración compuesta o compleja puede ser coordinada o puede ser de tipo subordinada. Puede ser coordinada o puede ser de tipo subordinada. Coordinada porque en esta hay proposiciones de igual nivel sintáctico. Coordinada porque en esta hay proposiciones de igual nivel sintáctico. Ya, entonces tenemos proposición, como mínimo va a haber dos proposiciones. Puede haber más, pero como mínimo dos. Y cuando dice del mismo nivel sintáctico, quiere decir que se conectan, pero en significado una no necesita de la otra. Por eso tienen el mismo nivel sintáctico. Ya, en significado la una no necesita de la otra. Se han conectado, pero la una no depende en significado de la otra. Cada una tiene esencia semántica por sí misma. Lo que sí debemos dejar en claro que están conectadas por un nexo de tipo coordinado. Señorita, ¿y qué cosa es una proposición? Tú recordarás que una proposición es una estructura que tiene verbo, que expresa una idea, pero carece de autonomía sintáctica por la presencia de un nexo. La proposición uno y la proposición 2 van a estar conectadas por un nexo. Señorita, y si en lugar del nexo habría un punto seguido, se trataría de una oración simple y otra oración simple. Pero en este caso no va a haber el punto como límite, sino un nexo coordinado que relaciona la proposición uno con la proposición 2. La oración compuesta coordinada puede tener como nexo coordinado a las conjunciones coordinadas. Y en este caso, oración compuesta coordinada de tipo conjuntiva. Y ya sabes que las coordinadas pueden ser copulativas, disyuntivas, adversativas, distributivas y explicativas. Señorita, en oración compuesta tenemos que recordar el tema de conjunciones. Sí, las conjunciones coordinadas, que son 5, y las subordinadas, que son 9. Listo. Señorita, ¿solo la conjunción puede ser un nexo coordinado? No, vamos a ver más adelante que hay otro procedimiento. Un ejemplo, volví y vencí. Señorita, aquí hay un verbo y aquí hay otro verbo. Hay dos verbos. Oración compuesta. El nexo y proposición uno, proposición 2. Aquí hay una oración compuesta coordinada de tipo conjuntiva. ¿Solo el nexo coordinado puede ser unas conjunciones coordinadas nada más? No, también lo podría ser en la coma y el punto y coma. Cualquiera, la coma y punto y coma de tipo enumerativa. No tiene nada que ver la coma elíptica, la coma vocativa, la coma explicativa, no. El nexo en la coordinada, en signo de puntuación, la coma y punto y coma, no te olvides de tipo enumerativa. Y la coordinada en ese caso se llama yuxtapuesta. Ejemplo, volví, vi, vencí. Volví, verbo, vi, verbo, vencí, verbo. Tres verbos, oración compuesta. El nexo, las comas enumerativas. Proposición 1, proposición 2, proposición 3. Estamos frente a una oración compuesta, coordinada de tipo yuxtapuesta, de tipo yuxtapuesta. ¿Listo? Bien, eso sería en cuanto a la oración compuesta de tipo coordinada. Vamos a pasar a la oración compuesta de tipo subordinada. Vamos a pasar a la oración compuesta de tipo subordinada. Son proposiciones de diferente nivel sintáctico. Son proposiciones de diferente nivel sintáctico. Ya no que una y otra se han conectado y tienen independencia semánticamente. Ya no. Subordinada, que hay una proposición principal y hay una subordinada que depende del significado de esta. No se puede separar la subordinada porque si la separas no tiene esencia semántica completa, no se entiende. Entonces la subordinada, proposiciones de diferente nivel sintáctico. Hay una principal y hay una que se subordina a esta. ¿Listo? La proposición principal y tenemos una subordinada que va a utilizar un nexo subordinado, ¿no? Que va a permitir que se conecte a la principal. ¿Y cuáles son los nexos subordinados? No son estos que están acá, porque estos de acá son coordinados propiamente. ¿Cuáles son los subordinados? Las conjunciones subordinadas, cualquiera de estas. O las conjunciones completivas que sí. Y cualquiera de los relativos qué, quién, dónde, cómo, cuándo, cuyo. Y cualquiera de los relativos de qué, quién, cuál, cuándo, dónde, cómo, cuyo. Cualquiera de esos. A ver, ejemplo, tenemos dos oraciones. ¿Qué hago aquí, profesora? Lo mismo que hiciste en el caso anterior. Busca verbos. Llamó y es. Busca un nexo coordinado. No hay. Busca un nexo subordinado. Aquí está. Ya tienes aquí una oración compuesta subordinada. ¿Y cuál es la subordinada? La que tiene el nexo subordinado más el verbo y expresa una idea. A quien es médico. Lo que te resta no tiene nexo, proposición principal. El médico que fue valiente venció verbos. Fue y venció. Nexo, que fue valiente, proposición subordinada.
El médico, proposición principal, y venció, proposición principal. Ah, entonces, profesora, si yo tengo que reducir esta estructura valiente, diría, evitando la presencia del verbo, diría, el médico valiente venció. Ah, entonces, profesora, si me preguntan qué tipo de subordinada es este, es fácil, porque yo diría, la subordinada lo reduzco a valiente, valiente es un adjetivo. Mi tío llamó a quien es médico, mi tía llamó al médico. ¿Y médico qué es un sustantivo? Así de sencillo, así de sencillo. La última, nuevamente, la resolvemos. Dos verbos, oración compuesta. Nexo, el qué, oración compuesta subordinada. Proposición subordinada, estructura que tiene su propio verbo y nexo, que fue valiente. Lo que te resta, proposición principal. ¿Qué hay aquí? Oración compuesta subordinada. Si reduzco esta estructura a un adjetivo, oración compuesta subordinada, adjetiva. Y ya está, así de sencillo. Ahora, no te preocupes de la subordinada que lo vamos a volver a repetir en la siguiente hora. Ahora vamos a ahondar, ahora que ya sabes la diferencia entre coordinada y subordinada, vamos a ahondar un poco más en lo correspondiente a la oración compuesta de tipo coordinada. Y es lo que vamos a ver inmediatamente a continuación. Atentos y atentas, por favor. Si desean, le toman capturita esta diapositiva. Vamos a continuar con la siguiente diapositiva. ¿Listo? Continuamos con la siguiente diapositiva. Atentos y atentas, por favor. Listo, continuamos con la siguiente diapositiva. La oración compuesta coordinada. Como mínimo dos proposiciones. Puede haber más, pero como mínimo dos. Puede ser yuxtapuesta o puede ser de tipo conjuntiva. Yuxtapuesta, cuando las proposiciones están unidas con signo puntuativo, porque el nexo conjuntivo está implícito, es decir, está tácito. Lo va a reemplazar entonces ese nexo, la coma o el punto y coma. Pero no cualquier coma, no cualquier punto y coma, una coma y punto y coma de tipo enumerativa. La oveja bala, el elefante barrita, el toro brama. Bala, barrita y brama. Proposición 1, proposición 2, proposición 3. ¿Qué es una proposición? Estructura que tiene su verbo y se conecta a otra, estructura que tiene su verbo y se conecta a otra, estructura que tiene su propio verbo. ¿Listo? Entonces aquí hay una oración compuesta coordinada de tipo yuxtapuesta porque el nexo es en este caso una coma enumerativa. Él quería pasear, ella quería descansar, el niño quería jugar. Señorita, usted ha dicho enumerativa, entonces después de ella y después de niño no puede ser. ¿Por qué? Porque es una coma elíptica, está omitiendo al verbo. Él quería pasear, ella quería descansar, el niño quería jugar. Proposición 1, él quería pasear. Proposición 2, acá, ella quería descansar. Proposición 3, el niño quería jugar. Los nexos, el punto y coma de tipo enumerativo. Por ende, aquí también hay una oración compuesta coordinada, yuxtapuesta. Continuamos. Si no es yuxtapuesta, va a ser conjuntiva. Y la conjuntiva puede ser de tipo copulativa, disyuntiva, adversativa, distributiva, explicativa. Copulativa, disyuntiva, adversativa, distributiva, explicativa. La copulativa, ya sabes que los nexos son yen y que, y este último que solo aparecen repetitivos, canta que canta, llora que llora, juega que juega. Si no están repetitivos, ya de antemano ese que sería subordinado. O pero, empero, más, si no, aunque sin embargo, no obstante, adversativas, distributivas, en pares, ya, ya, bien, bien, sea, ahora, ahora, y explicativa, 4, es decir, esto es, o sea, mejor dicho. La oveja bala y el toro brama, verbos, bala y brama. Nexo y. Entonces, proposición 1, proposición 2, estamos frente a una oración compuesta, coordinada, conjuntiva, copulativa. Me voy o me quedo, voy y quedo, verbos. Proposición 1, proposición 2, ya sabes, de tipo disyuntiva. No eras tú, sino fue él. Señorita, yo no sé cuál es el nexo. El verbo es eras y fue, pero no sé si el nexo es la coma o es el sino. Recuerda que en las adversativas siempre van a llevar una coma o en enunciados complejos un punto y coma delante, siempre. Y si la adversativa consta de dos palabras, siempre entre comas. Lo mismo que pasa en la explicativa, como consta de dos palabras, siempre entre comas. Esas comas que acompañan a la adversativa, a la explicativa, se llaman coma de nexo gramatical. Entonces, señorita, no podría generar yuxtaposición. No, porque en la yuxtapuesta me pide que la coma y el punto y coma sea enumerativo, y aquí no cumple. Ah, entonces, profesora, cuando usted me dice cuál es el nexo es el sino incluido con su coma. Sí, el nexo es el sino incluido con su coma. Proposición 1, proposición 2. Ya grita, ya llora. Verbos, grita, llora.
Entonces, oración compuesta. Nexo, el ya, distributivo. Proposición 1, proposición 2, estamos frente a una oración compuesta coordinada conjuntiva de tipo distributiva. Lárgate, o sea, vete, verbo, lárgate, vete, nexo, o sea, proposición 1, proposición 2. El nexo es el o sea incluida con sus comas, sí, porque el nexo explicativo siempre va a venir entre comas. Hecha esa aclaración, jovencitos, si desean le toman capturita, vamos a la siguiente diapositiva y les voy a dejar ahí unas 2, 3 oraciones para que ustedes resuelvan. Listo, vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Bien, pasamos a la siguiente diapositiva. Listo. Van a resolver la oración 1, la 2 y la 3. La 1, la 2 y la 3. Para eso les voy a dar 3 minutitos. Son exactamente las 8:44. 8:47, por lo menos han debido responder aunque sea 2. ¿Ya? Listo, a trabajar, 3 minutos, gracias. Da un tiempo prudencial de resolución para que ustedes puedan. Muy bien, Dayan me dice que es copulativa, muchísimas gracias. Copulativa. Ya, muy bien. Ediluz también me dice que es copulativa. Muchísimas gracias por sus aportes, Dayan Miranda y Ediluz Mira. Vamos a proceder a la resolución. Atentos y atentas, por favor. Buscamos dos verbos, es y son. Esa es una oración compuesta. Ahora, ubicamos en este caso las proposiciones, estructura con su propio verbo que expresa una idea. Coa es la jerga carcelaria y delictiva, coprolalia son groserías. El nexo viene a ser la coma. El nexo viene a ser la coma. Porque la proposición idea que tiene su propio verbo y expresa una idea. Coa es la jerga carcelaria y delictiva. Coprolalia son groserías. Entonces acá estamos frente a una oración compuesta, coordinada de tipo yuxtapuesta. ¿Nos dejamos llevar por la I? Sí, nos dejamos llevar por la I. Por eso es necesario que hagan el procedimiento que les estoy mostrando. Segundo caso, ambigüedad es la falta de claridad, anacoluto es apartarse del tema. El verbo aquí se encuentra es y acá se encuentra omitido a través de una coma elíptica. Entonces decimos, el nexo será pues hasta aquí, como hay dos verbos, uno omitido y uno expreso, oración compuesta. Proposición 1, ambigüedad es la falta de claridad, anacoluto es apartarse del tema. El nexo ya saltó a la vista y entonces es una oración compuesta coordinada de tipo yuxtapuesta. Quiso entrar, pero no lo admitieron. Quiso verbo, admitieron verbo. Señorita, no sé si el nexo es la coma o el pero. La coma le pertenece al pero porque es una coma conjuntiva. Para formar yuxtapuesta tendría que ser una coma enumerativa o punto y coma enumerativo, y no es el caso. Entonces aquí hay una oración compuesta, correcto, de tipo coordinada, conjuntiva, adversativa. Esa coma le pertenece al pero. Tiene boleto premiado, es decir, ha ganado el auto. Verbo, tiene, verbo, ha ganado. Hasta acá oración compuesta. Proposición 1, proposición 2, el nexo, es decir, incluida con las comas. Esas comas son de nexo gramatical que le pertenece a esta locución conjuntiva explicativa. Entonces, oración compuesta, coordinada, conjuntiva explicativa. Perseveró, triunfó, ingresó. Señorita, acá tenemos un problema. A ver, 3 verbos, oración compuesta. Proposición 1, proposición 2, proposición 3. El nexo es la coma. Ya, entre perseveró y triunfó es coma, entonces una oración compuesta coordinada, yuxtapuesta. Señorita, entre triunfó y regresó es conjuntiva, le pones un slash y pones conjuntiva copulativa. O sea que puede venir así mixto, como me dijo alguien. Sí, podría venir así sin ningún problema, lo arreglamos con un slash. Whatsappeo estudia, verbo, nexo, ¿no es cierto? Y tenemos que es una conjuntiva de tipo disyuntiva. Los neonatos tienen unos 300 huesos, sin embargo, el adulto tiene 206. Tienen, y aquí que está omitido a través de una coma. ¿Listo? Proposición 1, proposición 2, el nexo es sin embargo incluida con sus comas. Oración compuesta, coordinada, conjuntiva de tipo adversativo. Bien llora, bien duerme. Llora, duerme. Bien, entonces aquí hay oración compuesta. Tenemos acá el nexo. Oración compuesta de tipo coordinada, conjuntiva, distributiva. Grita que grita. Verbo, nexo.
¿Listo? Oración compuesta coordinada, conjuntiva, copulativa. Proposición 1, proposición 2. ¿Listo? Con eso hemos terminado lo concerniente. Con eso hemos terminado lo concerniente a la explicación. Muchísimas gracias a los que me han estado siguiendo la explicación. Han estado colocando algunas respuestas allí. Muy bien. Si desean, le toman capturita y ahora sí vamos a pasar inmediatamente a la parte práctica. Atentos y atentas a lo que viene a continuación. Bien, rapidito, si van a tomar capturita, por favor, para que yo pueda continuar con la parte práctica. Bien, procedemos entonces a compartirles la practiquita correspondiente para esta hora. Ahí está, lo vamos a ocultar aquí. Esto de aquí, ya está. Bien, se está observando ya en pantalla. Listo, muy bien, chicos, chicas, ya se observa en pantalla. Bien, procedemos a la explicación de la pregunta y dice, no es una oración compuesta. De todas las que se presenta aquí, ¿cuál no es una oración compuesta? ¿Cómo lo voy a encontrar, profesora? Busca los verbos. Y cuando hablamos de verbos, son verbos conjugados. Busca en estas alternativas y en aquella donde solo halles un verbo, esa no es oración compuesta. Entonces, tienes un minuto de resolución, yo te voy a esperar a trabajar. Pipi, pipi, dicen aquí. A ver, ya más o menos, dice ella. Tranquilos, está fácil. Nos equivocamos, nos equivocamos. Muchísimas gracias por sus aportes. Entonces procedemos a la resolución. Bien, ubicamos verbos. Dice, en la noche en las que las estrellas salen, yo pienso en ti, mi amor. Hay dos verbos. Lo llamaba siempre los viernes para jugar. Jugar no está conjugado. Entonces solo hay un verbo. Tus besos dicen que tú sí me quieres, pero tus palabras no. Yo al Chile, yo hasta moriría por ti, pero tú dices que no. No eres directa, ya me estás cansando. Sé concreta, por favor. En la oración en la que solamente se presenta un solo verbo, se encuentra
En la alternativa B, jugar, jugar no es un verbo conjugado. Entonces, no hay oración compuesta donde en la alternativa B. Por eso la B dice pi, 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 pi. Ya, sí. Listo. Muchísimas gracias. Eso sería, la canción es mucha distracción. No sé de qué canción estarán hablando. Ah, es una canción. Ah, ya, miren, yo estoy un poco desactualizada en las canciones. Listo. Entonces, lo correspondiente a la pregunta número 1, la respuesta a la alternativa B de bebé. ¿Listo? Pasamos a la pregunta número 2. Pasamos a la pregunta número 2. No es nuevamente, pero ahora, ¿qué me dice? No es una oración compuesta coordinada. Probablemente todas tengan dos verbos, pero yo tengo que buscar aquella donde no hay, donde no es, donde no sea coordinada, compuesta coordinada. Entonces continúo buscando, hazlo, te arrepentirás, recibirás, pagarás, enojaron, aceptaron, encontraron, iniciaron. Nexo o, pero, así que, la coma y la E. ¿Cuál no es coordinada? Ya saltó a la vista. Recuerda que la coordinada solo puede ser copulativa, disyuntiva, adversativa, distributiva, explicativa, no más. Y entonces aquí ya me responde. Entonces será la C. ¿Listo? Me dice Nayeli, Elizabeth, Jocelyn, Naomi, Diego, Roy, José. Procedemos a la resolución y encontramos que el nexo O es coordinado, pero coordinado adversativo, la coma yuxtapuesto, copulativo. Pero el así que no es coordinada, ¿no? De modo que, en consecuencia, ya recibirás el dinero, en consecuencia pagarás tus deudas. Entonces aquí tenemos una hilativa y las hilativas no son coordinadas, son subordinadas. Por ende, la respuesta se encuentra en la alternativa C. Pasamos a la pregunta número 3 y dice, no, lo siguiente, a ver, decimos, agrandamos un poquitito más si se puede, sí, sí se puede. Listo, entonces aquí, ¿qué tipo de oración compuesta presenta el fragmento anterior? Entonces, ¿qué hago, profesor, aquí? Lo que haces es ubicar verbos. Entonces yo diré, señorita, ¿será camina? Sí, porque es un uso metafórico. Pasa, paso, pasamos, el pasa, revista sus impresiones. Ya está. ¿Qué tipo de oración presenta el fragmento anterior? Entonces, si acá están los verbos, tú sabes cuáles son las proposiciones, inmediatamente vas a reconocer el nexo. Bien, resuelve la pregunta número 3, yo te espero. Listo, chicos y chicas, en la pregunta número 3. Listo, chicas y chicas, en la pregunta número 3. Listo. Mm, vamos a resolver. Listo, ya me han dado algunos claves. Y entonces diremos acá, ¿cuál es la proposición 1? La noche camina arrullada por las olas. La proposición 2, cada uno en su camarote pasa revista sus impresiones. Y entonces el nexo es este que se encuentra aquí. Por ende, en la pregunta número 3 estamos frente a una oración, ay, perdón, compuesta, coordinada, de tipo yuxtapuesta. Entonces la respuesta se encuentra en la alternativa D de dedo. ¿Listo? Bien, entonces eso sería lo correspondiente a la pregunta número 3. Voy a verificar sus claves de respuesta. Sí, efectivamente ustedes me han dado su clave de respuesta, la alternativa D. Pasamos a la pregunta número 4 y dice, oración compuesta con proposiciones del mismo nivel sintáctico, que expresa oposición. Mira lo que dice acá, tiene que ser compuesta con proposiciones del mismo nivel sintáctico. Fácil, profesora. Si le está diciendo del mismo nivel sintáctico, le está diciendo que tiene que ser ordenada.
Y dice algo más, dice que tiene que expresar oposición. La copulativa expresa unión, la disyuntiva opción y la adversativa expresa oposición. Entonces yo tengo que buscar una oración compuesta coordinada de tipo adversativa. Te ayudo con la ubicación de los verbos. Trabajó, obtuvo, pidió, no hay más acá, escríbeme, reviso, el pero que puso, fue y trabajó, y aquí sería estudió. Y aquí sería estudio. A ver, acá lo voy a poner. Listo. Ahora tienes que ubicar el nexo. Entonces aquí será este más el más. Acá no. Aquí sería la I. Acá sería que puso. Listo. Y acá sería la coma. En donde hay una coordinada adversativa y creo que la respuesta ya saltó inmediatamente a la vista. Muchísimas gracias. A ver, ¿dónde están aquí? Jesús Miguel Medina, Jocelyn Jara, Valery Ramos, Naomi Guevara, Diego Lecaros, Sofía Quispe, Dayan Miranda. Bien, muchísimas gracias por sus aportes. Y efectivamente la clave de respuesta que me dan ustedes es correcta, porque en la alternativa A, este más sin tilde equivale a pero. Trabajó de noche, pero nada bueno obtuvo. Coordinada de tipo adversativa, la respuesta es esta. Bien, pasamos a la pregunta número 5. Ustedes solitos van a resolver las 5. Yo les voy a dar tiempo, solitos. No me den clave antes, por favor. Den un tiempo que permita que ustedes resuelvan la pregunta. Y esto lo resolvemos en algunos segundos. ¿Qué alternativa encontramos? Oración compuesta. ¿En cuál hay oración compuesta o en cuáles hay oración compuesta? ¿Listo? Analizamos. Dos mujeres y un camino. En sus ojos había dulzura. Camina, pero no corras. Bien, analicen, tienen un minutito y yo les voy a preguntar. Vamos a la resolución y ubicamos verbos y encontramos que en la alternativa 1 no hay ninguno, en la alternativa 2 hay uno y en la alternativa 3 hay dos, que es camina y corras, y que propiamente el nexo se encuentra acá, el pero incluido con su coma. Entonces, si hablamos de oración compuesta, solo hay oración compuesta en la oración 3. Por último, respondemos la pregunta número 6. La felicidad no es un premio, sino una consecuencia. Señorita, hay un problema. ¿Cuál? Solo hay un verbo. Solo hay un verbo. Pero en todas las alternativas, yo podría marcar oración simple, pero si yo busco todas las alternativas, compuesta, 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 coordinada, conjuntiva, me está diciendo que es compuesta, coordinada, justapuesta, me está diciendo que es compuesta. ¿Y qué hago aquí, profesora? Verifico, de repente hay una elipsis por ahí, porque así tal cual está, yo marcaría oración simple, pero no hay en las alternativas, ¿te das cuenta? O sea, si vendría una alternativa a oración simple, profesora, lo marco, sí, pero acá te están diciendo, ve más allá de lo meramente teórico, analiza. Hay una compuesta, ¿de qué tipo? Entonces yo diré, la felicidad no es un premio, sino es una consecuencia. Aquí hay una elipsis, profesora. Aquí debió venir una coma y este debió de ser un punto y coma.
Entonces, aquí hay la omisión, correcto. Si la omisión está ahí, entonces la felicidad no es un premio, viene a ser mi proposición 1. Y es una consecuencia mi proposición 2. Entonces, profesor, el nexo sería el si no, correcto. Entonces, profesora, estamos frente a una oración compuesta, coordinada, conjuntiva de tipo adversativa. ¿Cuál es la respuesta en la pregunta número 6? Ya saltó la respuesta a la vista en la 6. ¿Qué hacemos? Dime, Rosario. Muy bien. La D, muchísimas gracias. Entonces, la respuesta es la alternativa D, dedo, conjuntiva de tipo adversativa. Esa es la clave de respuesta. Bien, regresando de nuestro descanso, vamos a resolver la pregunta número 7, pero eso es luego del descanso. ¿Listo? Bien, entonces atentos y atentas, por favor. Son exactamente las 9:10, las 9:15 termina su descanso, 9:16, jovencitos, jovencitas, estamos levantando las manitos electrónicas. Muchísimas gracias. Un favor, Xiomarita, pasamos a los 5 minutos de descanso. Gracias. Número 7, bajo las manitos electrónicas. ¿Listo? Dice, bien resuelves tu tarea, bien no irás a la fiesta. La oración compuesta, ¿de qué tipo es? ¿De qué tipo es? Entonces, supongo que tú buscas el verbo y dices resuelves, irás, entonces dices proposición 1, proposición 2, y tienes dudas con el nexo. Pero el nexo que resalta a la vista, tenemos que es, a ver, aquí está, que es bien, bien. ¿Listo? Entonces, profesora, podemos determinar que aquí hay dos verbos, existe una oración compuesta. El nexo es de tipo distributivo, entonces es una oración compuesta, ordenada, conjuntiva, distributiva. Señorita, hay una coma enumerativa. Si quieres le pones slash y yuxtapuesta en segundo lugar. Señorita, ¿cuál es la respuesta en la 7? ¿Qué responderían ustedes en la 7? Obvio que la E, profesora, porque lo que resalta el nexo expreso es la distributiva. ¿Listo, chicos, chicas? Eso sería lo concerniente a la pregunta 7. 8, 9 y 10 queda de tarea para ustedes. ¿Listo? Bien, terminamos de resolver la pregunta número 7 bajo las manitos electrónicas. Muchísimas gracias. Dime, Naomi, ¿quieres preguntar o es asistencia? Me parece que es asistencia. Listo. Bien, entonces, jovencitos, jovencitas, terminamos con esta parte de la diapositiva correspondiente a la práctica de la semana. Ahora vamos a pasar a continuar con el trabajo teórico. ¿Listo? Trabajo teórico. No te preocupes, Naomi, no te preocupes. Vamos a continuar con el trabajo teórico. Oración compuesta subordinada, semana 10, hora número 2. ¿Listo? Oración compuesta de tipo subordinada. Bien. La oración compuesta o de tipo compleja presenta dos o más verbos conjugados. Presenta dos o más verbos conjugados. Ya hemos dicho que la coordinada va a tener nexo coordinado, la coma o el punto y coma enumerativo, y en ese caso yuxtapuesta, o las conjunciones coordinadas, copulativa, disyuntiva, adversativa, distributiva, explicativa, de tipo conjuntiva. Pero también la oración compuesta puede ser de tipo subordinada, ¿no? Pero para ello recordemos que es una proposición, una estructura que tiene verbo, expresa una idea, pero carece de autonomía sintáctica por la presencia de nexo. En la subordinada, las proposiciones ya no van a ser como en la coordinada del mismo nivel, que se conectan, pero si yo las separo semánticamente, tienen esencia semántica, no una depende de la otra, solo que se han juntado, nada más. En la subordinada la cuestión cambia, hay una proposición principal y ¡pop!, hay una subordinada. Que si no estuviera la principal, la subordinada no tiene esencia semántica, queda al aire. Entonces, por eso, principal y subordinada. Depende de esta principal. ¿Listo?
En ese caso tenemos una proposición principal y tenemos una proposición subordinada. Y la subordinada la vas a reconocer porque generalmente viene encabezada por un nexo subordinado. Señorita, ¿y cuáles son los nexos subordinados? ¿No? Los nexos subordinados son cualquiera de las conjunciones subordinadas, como por ejemplo las conjunciones subordinadas completivas que sí, o cualquiera de los relativos que, quién, cuál, cómo, dónde, cuándo, cuyo, o los enfáticos que, dónde, cómo, cuándo. Mira y observa que difiere de los nexos coordinados, o sea, no va a haber confusión. Señorita, va a haber confusión con el yen y qué, pero ese yen y qué, ese último qué, solo aparece en repetitivos, canta que llora, juega que juega. En todos los demás casos va a venir por acá como relativo, subordinada. Ah, entonces no me voy a confundir, no lo vas a hacer. Oraciones. Mi tío llamó a quien es médico. Verbo, llamó y es. No hay nexo coordinado. Observo que hay un subordinado, un relativo. Entonces la subordinada encabeza la estructura de la subordinada, estructura que tiene su verbo y expresa una idea, a quien es médico, lo que te resta proposición principal. El médico que fue valiente venció, verbos, nexo, que fue valiente, subordinada, y lo que te resta, proposición de tipo principal. Señorita, si hemos llegado aquí ya es bastante, correcto, pero hay algunos que dicen si es sustantiva, adjetiva o adverbial. Mi tío llamó, redúcelo a una o dos palabras sin presencia de verbo. Y yo diré, mi tío llamó al médico. ¿Médico qué es? Sustantiva. El médico que fue valiente venció. El médico valiente. Valiente que es un adjetivo y ya está. Ah, o sea que no es tan difícil, ¿no? Lo reduces a una o a dos palabras sin presencia de verbo y en automático te vota si es sustantiva o es adjetivo. Si deseas, le tomas capturita. Vamos a continuar con la siguiente diapositiva donde vamos a ahondar un poco más en la oración compuesta subordinada. Bien, continuamos con la siguiente diapositiva. Atentos y atentas. Oración compuesta subordinada. Como mínimo va a haber dos proposiciones, una principal y una subordinada. Puede haber más subordinadas puede haber. Principal solo va a haber una, pero subordinadas puede haber una, dos, tres, etcétera. Dependerá de la cantidad de verbos y nexos que aparezcan. La oración compuesta subordinada que vamos a trabajar en esta hora puede ser de tipo sustantiva o puede ser de tipo adjetiva. Puede ser de tipo sustantiva o puede ser de tipo adjetiva. Es sustantiva cuando los nexos pueden ser los pronombres relativos como que, quién, los enfáticos que, quién, dónde, cómo, cuándo, o las conjunciones completivas que sí, que cuando encabeza la proposición que funciona como sujeto o como objeto directo, o cuando encabeza el sí, cuando encabeza el objeto directo en preguntas indirectas. Bien, funciones. La sustantiva, ¿no? Yo ya sé si sustantiva, adjetiva, pero además te pueden preguntar qué función cumple en la oración. Y si es sustantiva, podría funcionar como sujeto subjetiva, como aposición, como objeto directo, como objeto indirecto, como atributo. Entonces, si yo digo, el que es médico atenderá hoy, verbos, es y atenderá. Como puedes observar, todas las oraciones tienen verbo. Señorita, y el nexo, en el primer caso es el que, o sea que la subordinada sería el que es médico. Y entonces yo puedo reducirlo y decir el médico, sustantiva. Aquí también puedo reducirlo y puedo decir el médico, sustantiva. Aquí puedo reducir y puedo decir el doctor Chávez, sustantivo. Él contrató al que es médico, ella contrató al médico, sustantivo. Ella trajo dinero al que es médico, ella le trajo dinero al médico, sustantivo. Mi amigo es el que da recetas. ¿Quién da recetas? El médico. Mi amigo es el médico. En todas estas es sustantiva. La proposición subordinada es sustantiva. Ahora, ¿quién atenderá hoy? El que es médico. La subordinada funciona como sujeto. ¿Quién atenderá hoy? Mi doctor, el que es médico. Doctor, núcleo del sujeto. El que es médico, aposición explicativa. Repite la idea del núcleo del sujeto. El doctor Chávez atenderá hoy. Doctor, núcleo del sujeto. Y Chávez, aposición especificativa. ¿Qué es lo que contrató? Al que es médico, cuando encabeza por A y se refiere a hacer, la pregunta falla. Entonces, para el objeto directo, reemplazamos las lolos. Ella lo contrató, objeto directo. Ella trajo dinero al que es médico, ella le trajo dinero, objeto indirecto. Mi amigo es el que da recetas, verbo copulativo, atributo,
por ende, el que da recetas, el médico, atributo. Así de sencillo. O sea, profesora, cuando yo he hecho todo el procedimiento, he encontrado la oración, la proposición subordinada, trato esta oración ahora como si fuera simple y descubro qué función cumple la oración. Sí, eso es lo que te estoy tratando de decir. Bien, pasamos a la adjetiva. Nexos, que pueden ser los pronombres relativos que cual, el determinante relativo posesivo cuyo, cuyas, cuyos, donde, como, cuando, como relativos. Función, modificador directo del sustantivo. Siempre tiene como antecedente expreso al sustantivo porque da una cualidad o propiedad de este. Si va entre comas, explicativa. Si no va entre comas, especificativa. Los doctores que son amables atenderán hoy. Verbo, son y atenderán. Nexo, que son amables. Proposición subordinada. Lo demás, proposición principal. ¿Lo puedo reducir a una o dos palabras? Sí, yo puedo decir los doctores amables atenderán hoy. Entonces, amables es un adjetivo, como va entre comas de tipo explicativa. Lo mismo, pero le quitamos las comas en la especificativa y solo en ese caso sería oración compuesta, coordinada, adjetiva de tipo especificativa porque no va entre comas. ¿Listo? Bien, la ciudad donde nací es Arequipa, donde nací, ¿qué es Arequipa? La ciudad donde nací. Ciudad, núcleo del sujeto, donde nací, quiere decir natal, que es un adjetivo y entonces modificador directo del sustantivo. Y ya está. Eso sería lo concerniente a la sustantiva y la adjetiva. Si hay alguna cosa que te has perdido en esta explicación, en la siguiente diapositiva voy a poner ejemplos y los vamos a hacer paso a paso, paso a paso. Ahora, si quieres guiarte, ¿no?, de un procedimiento, por ejemplo, puedes tomarle capturita a esto. El procedimiento que yo vengo utilizando está reducido o explicado, ¿no es cierto?, en esta pequeña diapositiva. ¿Qué es lo que hago? Punto 1, punto 2, punto 3, y luego ¿qué hago? Ahí está todo absoluta. Si deseas, le tomas capturita, te va a ayudar en la resolución. Bien, chicos, entonces regresamos a nuestra diapositiva de trabajo. Estábamos aquí y voy a pasar justamente a lo que es la resolución paso a paso de estos ejemplos que he dado de manera general. Listo, pasamos a la siguiente diapositiva. Yo voy a resolver la primera. Listo, vamos a resolver la primera. A ver. Listo, continuamos. Atentos y atentas a esta explicación, por favor, no se pierdan. ¿Listo? Bien, atentos. Ella preparó lo que comimos. Verbo. Preparó y comimos. Si hay dos verbos, hay oración compuesta. Señorita, ¿cuál es el nexo? El nexo es qué. No puede ser coordinado porque el que coordinado solo viene en repetitivos, canta que canta, llora que llora, juega que juega. Ah, entonces profesor es subordinado. Ya está. Ahora yo te pregunto, ¿cuál es la proposición subordinada? La que tiene nexo subordinado y expresa una idea. Lo que comimos subordinada, lo que te resta proposición principal. Y ya está, oración compuesta subordinada. Señorita, y si yo quiero reducir esta estructura y saber si es sustantiva adjetiva, lo reduces y dice, ella preparó lo que comimos. ¿Y qué comieron? Caldo. Ella preparó el caldo. Entonces yo digo el caldo es un sustantivo, oración compuesta subordinada sustantiva. Ahora, ¿qué función cumple? Es lo que me preguntan y donde algunos se están perdiendo. Pregúntale al verbo principal por sujeto y predicado. ¿Quién preparó? Ella sujeto. ¿Qué se dice de ella? Que preparó lo que comimos. Preparó núcleo del predicado. ¿Qué es lo que preparó? Lo que comimos. Ella lo preparó. Efectivamente es un objeto directo, entonces solamente le pongo aquí sustantiva de objeto directo y ya está. Una más. La que canta nació en Arequipa. Verbo, canta y nació. Señorita, hay dos verbos. Oración compuesta. ¿Cuál es el nexo? El nexo es qué.
es un nexo de tipo subordinado, oración compuesta subordinada. ¿Cuál es la proposición subordinada? La que tiene verbo y tiene nexo y expresa una idea, la que canta. Lo que te resta, proposición principal. Bien, ahora pregúntale al verbo principal por el sujeto y predicado. ¿Quién nació en Arequipa? La que canta. La que canta equivale a decir la cantante, que es un sustantivo, entonces ya tienes que es una oración compuesta subordinada, sustantivo. Pregunto al verbo principal por el sujeto. ¿Quién nació en Arequipa? La que canta. ¿Qué se dice de ella? Que nació en Arequipa. ¿Qué me interesa? El sujeto, porque ahí está la subordinada. Y en el sujeto, toda la subordinada está funcionando como sujeto, ya pues sustantiva de sujeto o subjetiva, y ya está. Así de sencillo. A ver, una más, la última. Las rosas que son rojas me gustan. Verbos, son y gustan. Oración compuesta. Nexo, que de tipo subordinado relativo, ¿no es cierto? Subordinada. Estructura con su propio verbo y nexo, que son rojas. Los demás, proposición principal porque no hay nexo. Ahora le pregunta al verbo principal por el sujeto. ¿Qué me gusta? Las rosas que son rojas. Y rojas equivale al adjetivo. Entonces esto está en el sujeto y esto está en el predicado. Ya sé que es una adjetiva. Como no está entre comas, de tipo especificativa. Rosas, núcleo del sujeto, y que son rojas, viene a ser mi modificador de tipo directo. Por ende, le aumento acá de modificador directo y ya está. Lo mismo que acabo de hacer, si deseas tomarle capturita, vas a hacer en la siguiente diapositiva. Lo mismo que acabas de hacer, vas a hacer tú en la siguiente diapositiva. Listo, te voy a dejar ahí unas 2 preguntas para que lo resuelvas solo, sola. Ya tienes el procedimiento aquí, ya te he dado la diapositiva también para que puedas tomar capturita. Listo, bien. Vas a resolver la pregunta 1 y la pregunta 2 con el procedimiento que yo te he dado. Primero ubicas verbos, luego de ubicar verbos, reconoces si es sustantiva, adjetiva, luego si es sujeto, predicado, etcétera. Bien, exactamente son 9,33. 9,36 por lo menos la primera. Yo estoy dejando la primera y la segunda, pero bueno, entonces las 9,36 yo les pregunto entre la primera y la segunda oración. A resolver como puedan. ¿Listo? Ya les he dado ya los repasitos pertinentes. Listo, a trabajar. Listo, entonces dice, voy a ubicar el verbo, y el verbo es escribió, el verbo es fue propuesto, el verbo es quiso, recordaran, vivía, y si hablamos de nexos, el nexos es cuánto, pues sería, a ver, mejor lo hago así, el nexo es, a ver acá, el nexo es cuánto quiso, para que lo recordaran cuando vivía en Buenos Aires, etcétera. Pero a mí me están preguntando por el primero. Y entonces mi proposición principal solo se encuentra aquí. Esta es mi proposición principal. ¿Quién escribió? El que fue propuesto al premio Nobel, sujeto. Listo. Entonces, el que fue propuesto al premio Nobel, ¿no es cierto? El escritor, por ejemplo. Escribió cuanto quiso para que lo recordaran cuando vivía menos. El escritor. Listo. Entonces, si yo digo el escritor, profesora, hasta aquí ya tenemos la respuesta, ¿no? Basándonos en esta parte de que está aquí, más de 2 verbos, aquí hay una oración compuesta. El nexo se encuentra aquí, el que es una oración compuesta, el nexo es subordinada, oración compuesta subordinada. Si yo digo el que fue propuesto al premio, no digo el escritor, sustantiva, oración compuesta subordinada, sustantiva. Y está funcionando como sujeto, sustantiva de sujeto o subjetiva. Listo, la respuesta ya saltó a la vista. ¿Qué marcamos en la pregunta 11? ¿Qué dicen ustedes? La A. Correcto. La respuesta, la alternativa A, oración compuesta subordinada sustantiva subjetiva. Bien, sobre esta misma oración vamos a resolver la pregunta número 12 y dice el que fue propuesta. Listo. En la oración compuesta anterior, ¿cuál es la proposición principal? Y recuerda que yo busqué verbos, ¿no es cierto? Y encontré, fue propuesto, quiso, recordaran, vivía, y te dije, con su nexo, cuanto quiso, es una subordinada, para que lo recordaran, y cuando viví en Buenos Aires, acá hay 3, el que fue propuesto al premio Nobel, el que fue, el que fue propuesto al premio Nobel, ya está. Entonces, ¿cuál sería la única proposición principal? Ya saltó a la vista. ¿Qué marcamos en la 12?
Allí tenemos 4 proposiciones subordinadas y solo hay un elemento que ha quedado libre y que vendría a ser mi proposición principal. ¿Cuál es? ¿Cuál es? Listo. No, porque cuanto quiso es proposición. Muy bien, ya saltó a la vista. Señorita, entonces, nexo más verbo y que exprese una idea, cuanto quiso, para que lo recordaran cuando bien es, pero la única que ha quedado así como proposición principal es escribió, por ende la respuesta correcta es la alternativa C. Esa es la clave de respuesta. Bien, jovencitos, jovencitas, pasamos a la pregunta número 13. Pasamos a la pregunta número 13. Dice, las lámparas que estaban colgadas no se habían encendido. Listo, tú lo vas a resolver y te voy a dar 1 a 2 minutos. No me des clave de respuesta en la 13, resuelve y luego yo la voy a resolver para todos. Bien, a trabajar, tienen 1 a 2 minutos. La 13, ¿qué dicen ustedes? ¿Qué encontramos allí? ¿Qué marcamos en la 13 con el procedimiento que les he enseñado? Gracias, Dieguito. Ya. Ya, muy bien. Listo, chicos, chicas, muchísimas gracias por sus aportes, que son muy importantes, y de tal manera me indican que hay algunos pasos que están obviando. ¿Listo? Volvemos a recordar los pasos. Pregunta número 13. ¿Qué ubico primero, profesora? Verbos. Estaban y habían encendido, que viene a ser el tiempo compuesto del verbo. Acá hay un verbo, perdón, aquí hay un verbo, aquí hay otro verbo. Si hay dos verbos, señorita, vaya avanzando. Oración compuesta. ¿Cuál es el nexo? El nexo es que estaban colgadas. Proposición subordinada. Ya, profesora, como el nexo es que, no es un nexo coordinado, es un nexo subordinado. Oración compuesta de tipo subordinada. Oración compuesta subordinada. Listo. Ahora, lo que te resta, las lámparas y no se habían encendido, viene a ser la proposición de tipo principal, la proposición de tipo principal, la proposición principal. Listo, entonces aquí hay una oración compuesta subordinada. Yo puedo reducir la estructura, sí, y puedo reducirle y decir las lámparas colgadas no se habían encendido. Lámparas es el sustantivo y colgadas sucias, limpias, viene a ser ¿qué cosa? Un adjetivo. ¿Está entre comas? No. Entonces sería de tipo especificativo. Ni siquiera acá me preguntan qué función tiene, está en el sustantivo, en el adjetivo. No. Entonces fácilmente en la 13 ya salió la respuesta. ¿Cuál es? ¿Cuál es la respuesta? Ya salió la respuesta, ¿no es cierto? Muy bien, ya salió la respuesta en automático. Entonces, estamos frente a una oración compuesta, subordinada, adjetiva, especificativa. La respuesta de la pregunta número 13 corresponde a la alternativa E. Pasemos a la pregunta número 14 y dice, en la oración, el público creyó que era arte su dolorosa angustia. La parte subrayada, ¿qué tipo de proposición es? Igual, te vuelvo a recordar los pasos. Primero identifica verbos, creyó y era. El nexo, que era arte su dolorosa angustia. Lo que te resta, el público creyó, proposición principal. Que era arte su dolorosa angustia, proposición de tipo subordinada. El público creyó su angustia. Creyó, su angustia creyó un arte, ¿no es cierto? Creyó un arte, algo así.
¿Listo? Entonces, si digo arte o digo angustia, sustantiva, profesora, vaya avanzando. Como hay dos verbos, oración compuesta. Nexo subordinado, subordinado. Si lo reduce, su arte, su angustia, sustantiva. Oración compuesta, subordinada, sustantiva. Aquí sí te preguntan qué función cumple. Entonces le pregunto al verbo principal. ¿Quién creyó? El público sujeto. ¿Qué se dice del público que creyó que era arte su dolorosa angustia? Predicado. Creyó núcleo del predicado. ¿Qué es lo que creyó? Que era arte su dolorosa angustia. El público lo creyó. Objeto directo. Ya tenemos la respuesta, pero señorita, no hay respuesta. ¿Qué tipo de conjunción es este que encabeza el objeto directo? A eso se le llama, cuando encabeza el objeto directo y no se deja poner artículo, el público creyó la que era, creyó que era. Entonces es una conjunción de tipo completiva. Ahora sí ya la respuesta saltó. ¿Cuál es la respuesta en la 14? ¿Cuál es la respuesta en la 14? Muy bien, la alternativa C. Como te das cuenta en las preguntas, no siempre viene estático. Señorita, ¿dónde está el OD? No debe estar el OD. Entonces, no siempre te va a venir así de manera estática. Entonces, vas a tener que analizar. Sí, no está el OD, pero la respuesta es OD. No puede ser OI porque no se deja reemplazar por leles. El público le creyó a alguien, ¿no? Acá dice su dolorosa angustia. Entonces, el objeto directo está encabezado por qué tipo de conjunción completiva. Y ahí la respuesta. Listo, chicos, chicas, esto sería lo concerniente al avance temático. Nos queda tiempo para avanzar unita más. En la oración, visitamos aquel pueblo cuyos habitantes padecieron la pandemia. Entonces ubicamos verbos, ¿no es cierto? Verbo en la 1, visitamos. Padecieron, listo, muy bien. ¿Cuál de estas tiene nexo? Entonces tú dirás, la que tiene nexo es cuyos habitantes padecieron la pandemia. Listo, ahora esta es la proposición subordinada y lo que te resta, visitamos aquel pueblo, proposición principal. Bien, ahora, visitamos aquel pueblo, ¿no? Visitamos aquel pueblo, ¿no es cierto? Cuyos habitantes padecieron la pandemia. Visitamos aquel pueblo pandémico, y pandémico, pueblo pandémico. ¿Y qué sería pandémico? Señorita, en la 15 parece que se trata de un adjetivo. Si es pandémico, es adjetivo. Avance entonces, profesora. Oración compuesta. ¿Qué tipo de nexo? Subordinado. ¿A qué se reduce? A un adjetivo. ¿Está entre comas? No, de tipo especificativo porque no está entre comas. Entonces, en la pregunta número 15, que marcamos, no, si hay una coma aquí, claro, si hay coma, si hay coma, sino que la última coma ya no se pone porque está el punto, entonces sería adjetiva de tipo explicativa, si había la coma, aquí está la coma y esta otra coma de la explicativa, es decir, se elimina porque ya está el punto. Listo, entonces, ¿qué marcamos en la 15? La respuesta ya saltó a la vista, ¿qué dicen ustedes? ¿Qué marcamos en la pregunta número 15? La D. Muy bien, gracias. La respuesta, la alternativa D. Como puedes observar, no es difícil, solamente es un poco de manejo, de táctica, de técnica, y ustedes tienen todos los materiales para ir resolviendo, tienen el procedimiento, tienen los pasos. Bien, jovencitos, jovencitas, hasta aquí mi avance temático. La próxima clase continuamos con oración compuesta subordinada, que nos toca con ustedes el día de mañana. Continuamos mañana. Hasta aquí mi avance temático, los dejo descansar, nos vemos hasta la próxima clase. Bye bye, Xiomarita, cuídense.